Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo están? Hola, profe, bien, gracias. ¿Y tú? Buenas tardes, profe, ¿cómo estás? Hola Lina, hola Luis Alejandro, ¿cómo les va? Bien, profe, ¿y a ti cómo te ha ido? Uy, Muy bien, bien. profe, ahí vamos. Bueno, Linita, me alegra. Y un poquito perdida, la verdad. Hasta hace 5 minutos me acordé que teníamos la clase. Estaba por ahí embobada con otro tema y qué, entonces qué pena por haber llegado un poquito tarde. Entonces, mis queridísimos. Vamos a continuar con el tema, ya están casi todos acá. ¿Alguien me puede hablar para ver si conecté bien los audífonos? Que no sé. Sí, profe, yo te escucho bien. Ay, pero yo no los escucho en los audífonos. Espérate a ver. Es que mi computador no tiene buen audio. Confirmen, me parece que ya me conectó. Chicos, ¿me escuchan? Hola, Sí, señora, ¿no me Sí, señora, escuchan? profe. sí te escuchamos. Hello, ¿me escuchan? Sí, Sí, señora, señora. profe. Chicos, porfis, confirmen. Aquí aparentemente todo está bien, pero Ariel pone una manito que sí, sí o no. Pum, pum. Alguien que me confirme. No me van a hacer bromas. Ay, tan bello ese Ariel. Sí, porque ya me imagino Lina y Luis Alejandro diciendo, ay, digamos que no la escuchamos para no tener clase. No mentiras, no mentiras, chicos. Bueno, vamos a empezar esta cuestión porque estamos un poquito colgados. Voy a empezar a compartir la pantalla. Compartámosla toda. Y a ver, yo siento como si hubiera pasado mucho tiempo después de nuestra última clase, pero bueno, vamos a ver. Ocultemos, listo. Bueno, chicos, entonces voy a pasar por ahí rápidamente las diapositivas. Perdón, un segundito, termino acá de cuadrar una cosilla y ahora cómo vuelvo allá. Chicos, ¿sí me están escuchando? Necesito que me confirmen Sí, porque es señora, que, profe. es que se me salió Sí, profe. supuestamente se salió de la reunión, pero no sé si ya ahora sí todos estén ahí. Yo los veo, bueno, yo no sé, yo voy a empezar la clase porque ¿qué más hacemos? Ninguno me confirma, el único que me ha confirmado ahorita era Ariel, pero resulta que se me salió, supuestamente esto se me salió acá y ahora no me deja hacer nada. A ver, miremos, hay un chat. Oye, yo no sé hace cuánto no estaba yo en esto que estoy, pero acá perdí, ahora no puedo ver el chat. Ah, ya. Sí, profe, no nos escuchas. No los estoy escuchando. ¿Ustedes me están hablando? Ay, ¿qué es esto de por Dios? Sí, profe, te estábamos hablando. A ver, vuelvan a intentar hablar. A ver, no, esperen, todavía no. Ay, ¿qué sucedió? ¿Por qué no sucede esto? Ahí, a ver, chicos, alguien que hable, ¿Me por... escuchas, profe? Ay, ya, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Listo, mis queridísimos. Vamos a ver si están. Uy, hay muy poquitos, 11. Bueno, pero pues están los que están, los que deben estar. Bueno, entonces,
a empezar un poquito rápido. A ver, de pronto si, bueno, como por aclarar unas cositas antes de, recordemos que el día viernes tienen ustedes su laboratorio como sesión asincrónica, recuerden esa parte. Es decir, que pues otra vez vuelvo yo y les cargo las guías en la plataforma y ustedes hacen su sesión de laboratorio y tienen 8 días para entregarlo. Por otra parte, acuérdense que ya estamos en la semana 14 y la otra semana ya tendríamos parcial. Esperen de una vez, voy a abrir acá. A ver, vamos a ver si esto no se me ha cerrado. La otra semana ya tenemos parcial de este corte. Entonces, vamos a ver acá una vez las temáticas que nos corresponden y cómo vamos a solventar de pronto el hecho de habernos atrasado, porque pues lo del lunes fue muy chévere para nosotros, pero la verdad esa clase la necesitábamos urgentemente. Recuerden que esta parte no se las voy a evaluar. ¿Están viendo mi pantalla? ¿Me confirman? Sí, señora, profe. Señora, Listo, muchas gracias. Yo hablando mal disque de Lina y Alejandro, ellos todos bellos hablando y yo no los escuchaba. Qué vergüenza, chicos, qué vergüenza. Pero bueno, estamos acá. Semanas 9 y 11, recuerden que no se evalúa, esa yo la dejé como actividad pues de plataforma, o sea, lo que sea, lo que genere nota va a ser la actividad que se dejó acá, que correspondería a esto, a lo de las flashcards y el estudio, como el estudio y enviar la evidencia. Entonces empezaremos desde acá. Semana 12, ecuaciones y reacciones, soluciones y gases. Esos serían los temas que evaluaríamos. Por lo tanto, entonces vamos a hacerlo de la siguiente manera, chicos. Para poder alcanzar al menos a ver generalidades de gases. Entonces veríamos hoy ecuaciones y reacciones, soluciones en la clase y lunes vuelve a ser festivo, ¿no? Qué falla. Veríamos, de pronto entonces yo plantearía la opción de grabarles un video de soluciones o de gases de alguno de los dos. Voy a ver cuál de las dos temáticas es como mejor explicar a través de un video. Y porque, claro, yo no acá en cuenta que el lunes otra vez es festivo y solo tendremos la clase del miércoles. Entonces, para que esa clase veamos algo de soluciones y hacer el parcial el viernes, porque pues no hay de otra, no tendríamos otra manera de poderlo hacer. Sin embargo, pues yo voy a preguntar si existe la posibilidad de hacerlo el siguiente lunes, o sea, estaremos hablando no del lunes 25, sino del lunes 1 de junio, pero pues me toca consultar, pero pues teniendo en cuenta que perdimos 2 lunes de clase, que muy probablemente a las otras profes no les sucedió lo mismo. Entonces vamos a hacerlo de esa manera. Si no me autorizan moverlo para el día lunes 1 de junio, que ese sí no es festivo, ¿no? Entonces revisemos, no, ese sí no. Si no me autorizan, pues nos tocaría el viernes con las temáticas que alcancemos a ver. ¿Listo? Profe, ¿y ese parcial va a ser como cuestionario o va a ser también así como video? Como... No, esa vez ya no va a ser video. Lo del video sí se los tengo que calificar la otra semana. Quiero hacer todo lo posible por entregárselos la siguiente semana para que ustedes sepan de verdad pues cómo están de notas en esa cuestión y que no lleguen así como tan a lo ciego al parcial. Entonces, ese será, estoy evaluando si, porque tenemos solamente dos posibilidades, hacerlo en PDF, que yo les envíe el parcial y que ustedes lo resuelvan en PDF, o sea, les envío el PDF y ustedes lo devuelven con fotos o bueno, sí, normalmente es con fotos en PDF, o la opción de hacerlo cuestionario. Entonces tenemos esas dos opciones. Estoy viendo y sobre todo pues depende un poco de hasta dónde lleguemos, hasta dónde avancemos, porque digamos si estos dos temas nos toca hablar como mucha generalidad, pues la verdad yo prefiero que sea cuestionario. Pero si alcanzamos a ver de pronto y si nos lo aplazan para el lunes 1, yo sé que alcanzamos a ver algo de ejercicios, entonces sí, esa sí sería más factible por el tema, sobre todo por el tema de ecuaciones y reacciones. A mí sí me gustaría mucho dejarlo por escrito para que ustedes lo hagan a mano. Pero todavía estoy planteando eso y pues dependo de lo que me diga la coordinadora si nos dan ese plazo o no.
Profe, pero yo que tenga entendido, yo presenté un parcial de física que también tenía cuestionarios y unos ejercicios que también se podían enviar en el PDF. Sí, pues puede ser, ahí lo que les digo, yo les estaré, sino que es que la verdad, ahí sí ya hablo un poquito más de mi comodidad. Yo digo, si lo hacemos cuestionario, que todo sea cuestionario, y si lo hago PDF, que todo sea PDF, porque es que, pues yo no sé, de pronto los otros profes tengan otro tipo de manejo de plataforma y eso, pero yo me enredo mucho con una parte acá, la otra allá. Ustedes, me parece, pues de pronto sí han tenido experiencia positiva en eso, pero a mí también se me hace como más enredado las dos cosas. Pero igual es una propuesta y yo les comento en el transcurso de la otra semana. Sobre todo es que para mí depende mucho es de si nos conceden ese plazo de hacerlo el 1 de junio. Si nos lo conceden, pues va a ser ganador para todos, porque pues sobre todo la idea también es intentar abarcar la temática, porque yo ya sé que hacemos parcial, y la siguiente semana va a ser, yo se las quisiera dejar es a ustedes para que revisen los puntos. Ahí sí ya me dedico a enviarles a ustedes la cantidad de puntos que tienen, cómo están, para ver si les hace falta. Bueno, todo eso. Pero listo, chicos, voy a empezar porque si no, ahí sí como dicen mucho bla, bla, bla. Y vamos entonces acá, la forma como se calculan. Hicieron los ejercicios, yo les dejé al fin unos ejercicios, ¿no? Perdón un segundito, acá prendo luces. Yo les dejé estos ejercicios, ¿los hicieron? Porque bueno, recordemos que aquí en esta parte nosotros estábamos hablando de los conceptos de masa atómica, de masa molecular, de masa fórmula, y recordemos un poquito acá ya con este ejemplo, con este ejercicio realizado, que nosotros hablábamos que la masa atómica siempre es la suma de los átomos que tiene un compuesto, pero que es importante pues no solamente tener en cuenta que es la suma de los átomos que tiene el compuesto, de los pesos atómicos del átomo que tiene, de los átomos que tiene ese compuesto, teniendo en cuenta la cantidad de átomos que están presentes en ese compuesto. Y que adicional a esto, las unidades que vamos a tener en cuenta para este concepto es unidades de masa atómica, que sería simbolizado con las siglas UMA, y para la masa molar ya hablaríamos de gramos. Entonces sería la misma, digamos que en cuanto a procedimiento sería lo mismo, solamente que nos cambiarían las unidades. En el caso de masa molecular, unidades de masa atómica; en el caso de masa molar, gramos. Recordemos que acá entonces la cantidad de moléculas equivale a ese número de Avogadro, que es 6,22 por 10 a la 23, que equivale eso a una mol, y que una mol siempre va a ser el equivalente al peso de ese compuesto. Entonces decimos que una mol de ese compuesto equivale al peso molar o a la masa molar de ese compuesto. Yo les habíamos hecho este ejercicio en la clase pasada, calculando la cantidad de átomos. Entonces, teniendo en cuenta que aquí estábamos hablando de eh, átomos de potasio, teniendo en cuenta una masa específica. Entonces nos dice cuántos átomos hay en 0,551 gramos de potasio, teniendo en cuenta que una mol de potasio equivale a ese peso atómico. Acá obviamente hablamos de peso atómico porque estamos refiriéndonos a un elemento, no a un compuesto. Y por eso aquí cambiamos esa terminología a masa atómica. Entonces una mol equivale al número Avogadro de átomos de potasio, y ya simplemente acá hacemos la conversión y la cancelación de unidades. Entonces es importante que esto también se pueda hacer con reglas de tres, pero la verdad es más demorado. Entonces practiquen un poquito más esta forma, de pronto las personas que no lo hagan con frecuencia. Bueno, no me voy a demorar en esto porque, como les digo, pues tenemos que avanzar en temática, y lo importante es que ya, eh, que podamos de pronto ver rápidamente estos últimos cálculos, porque me interesa mucho que pasemos a reacciones porque todavía no hemos entrado ahí. ¿Me están escuchando? Es que me sale acá que mi conexión a internet es inestable. Sí, señora, profe. Se te escucha como rápido, pero bien. Listo, gracias Luis Alejandro. Es que me toca, cambié de casa, o sea, me tocó venirme para la casa de mis padres. Y acá parece que el internet no es igual, la disposición de todo es diferente, entonces estoy como
entrenándome y tal vez también por eso estaba ahí como estuve un poquito desubicada hoy porque ya cuando uno está, yo no sé, el cambio de espacio le genera a uno también hay como distracciones y la semana pasada como fue parciales y eso también fue muy diferente para mí. Entonces, bueno, ahí me cuentan si llega a haber problemas de conexión o algo así. Aquí tenemos que hablar de dos conceptos muy importantes. Uno es la composición porcentual y el otro es la fórmula empírica. Cuando nosotros hablamos de composición porcentual, es la manera que nosotros entendemos mediante cálculos matemáticos cómo podemos determinar el porcentaje que tiene un elemento en el compuesto. Entonces tenemos acá este compuesto C2H6O. Este es un alcohol, no me acuerdo si este es el etanol o si es bueno, es igual una molécula orgánica, pero pues nos funciona mucho para ver cómo determinamos la composición porcentual de los elementos en ese compuesto. Entonces queremos saber qué tanto por ciento tiene el carbono en ese compuesto, qué tanto por ciento tiene el hidrógeno y qué porcentaje o qué tanto por ciento tenemos de oxígeno en esta fórmula. Esto después nos va a servir para poder llegar a la fórmula empírica. Entonces, usamos esta fórmula N por masa molar del elemento sobre masa molar del compuesto. Aquí una pequeña pausa, por favor, revisen si yo ya les subí estas diapositivas al campus. Si no lo he hecho, recuérdenme, yo no quiero que después estén diciendo, profe, no nos subiste las diapositivas, entonces no pudimos estudiar para el parcial. No, están ahí encima y si ya es mi olvido, pues bueno, ahí sí ya no es responsabilidad de ustedes, pero revisen, porque son dos partes de diapositivas, esta y la siguiente que vamos a ver más adelante, pero necesito que tengan muy presente si definitivamente sí les subí las diapositivas. Bueno, entonces, esta masa porcentual o esa composición, perdón, la composición porcentual, entonces se halla mediante esta fórmula. Cuando nosotros decimos que N, que equivale al número de moles de un elemento en una mol del compuesto. Entonces, ¿qué significa esto? N equivale a la cantidad de veces que aparece cada uno de esos elementos en esa fórmula del compuesto. Entonces decimos que N es el número de moles del elemento en una mol de ese compuesto. Acordémonos que la mol del compuesto equivale a la masa molar de ese compuesto por la masa molar de cada elemento. Entonces acá podríamos decir masa molar o masa atómica, ¿cierto? Entonces, de donde saqué pues esta fórmula, no hablan de masa molar, pero no se les olvide que puede ser masa atómica del elemento sobre la masa molar del compuesto por 100. Entonces, para el caso del carbono, aquí tendríamos 2 por 12, que es lo que pesa el carbono, sobre la masa molar de este compuesto, que equivale a 46,07. Acordémonos que carbono pesa 12, hidrógeno 1 y oxígeno 16, por lo tanto sumaríamos 12 más 6 más 16. No, mentiras, 12 no, 24 más 6 más 16, y pues ahí nos tendrá que dar 46,07. Esto lo multiplicamos o despejamos la fórmula y así hallamos qué tanto tenemos de cada uno de los elementos en el compuesto. Entonces, de carbono tenemos la mayor cantidad que equivale al 52,14. ¿Por qué hacemos esto? Porque pues no nos sirve solamente decir, bueno, tenemos 2 átomos y 6 átomos de hidrógeno, sino que es importante saberlo porque como el compuesto o cada uno de los elementos tiene un peso diferente, eso hace que la cantidad de materia que tenga ese elemento en ese compuesto sea diferente. Por eso, a pesar de que, por ejemplo, oxígeno y carbono tienen menos átomos, tienen la mayor composición porcentual dentro del compuesto debido a ese peso atómico que tienen. Entonces lo hallamos de esa manera y finalmente sumamos esto para comprobar que nos dé 100. Si nos da 100, estuvo bien calculado todo. Si no nos da 100 es porque ahí hubo algún error de cálculo de calculadora. Bueno, pasamos entonces a la fórmula empírica. Entonces, para determinar la fórmula empírica, nosotros podemos, por ejemplo, este compuesto KMNO, vamos a determinar, entonces, en primer lugar, sacamos, tenemos que tener en cuenta, aquí ya estamos en los pasos que debemos seguir para calcular esa fórmula empírica. En primer lugar, debemos tener en cuenta la forma, bueno, acá perdón un segundito, me vuelvo, si no.
Sí, bueno, hablemos de este, que es este mismo ejemplo que tenemos acá. Entonces, en primer lugar, tenemos que tener la masa porcentual o la composición porcentual. Esto lo vamos a convertir a gramos y lo vamos a dividir en la masa molar. En la masa molar, dependiendo si nosotros lo vamos a hacer por separado, pues tenemos que hallar primero que todo la cantidad de ese elemento dentro del compuesto. Luego lo vamos a dividir, esta es la siguiente parte, en la siguiente diapositiva, lo vamos a dividir por el más pequeño en la cantidad de moles. Entonces, básicamente acá lo que nosotros tenemos que empezar a hacer es calcular la cantidad de moles. Entonces, lo primero que se hizo fue sacar la masa, la composición porcentual o masa porcentual. Esta composición porcentual lo hacemos con el mecanismo que hicimos en la diapositiva pasada, multiplicando la cantidad de moles de ese elemento en el compuesto por la masa atómica sobre la masa molar y multiplicándola por 100. Una vez tenemos esa composición porcentual, vamos como esto nos da en gramos, pues lo podemos determinar como gramos, entonces podemos cancelar esto con el peso atómico de ese elemento. Potasio tiene un peso atómico, una masa atómica de 39,1. Y acordémonos que también, así como para los compuestos, una mol equivale a la masa molar, en este caso, una mol de un elemento equivale a la masa atómica de ese elemento. Entonces, una mol equivale a esto, por lo tanto, podemos cancelarlo y hallamos las moles. Entonces, eso es lo primero que tenemos que hacer para ese compuesto. Teniendo la composición porcentual, que ya sabemos cómo hallarla de acuerdo a los pasos pasados, a los pasos que vimos en la diapositiva pasada, calculamos la cantidad de moles. Una vez tenemos la cantidad de moles, que fue esto que nos dio acá, 0,6330, 0,6329 y 2,532, estas son las cantidades de moles de cada elemento dentro de ese compuesto. Entonces nosotros lo que hacemos es cuál de esos moles de cada uno de esos elementos es el menor. Entonces, en este caso tenemos dos muy parecidos, 0,6330 y aquí 0,6329. Este sería el menor, por eso aquí este era el que señalábamos, o que acá la diapositiva nos señalaba con rojo, porque determinamos cuál es el que tiene menor cantidad de moles dentro de ese compuesto. Entonces encontramos que el menor es el del manganeso. Entonces ese manganeso va a ser, o ese resultado de moles del manganeso, va a ser por el cual yo voy a dividir esta cantidad, o sea, este menor va a ser el dividendo en todos estos casos. Entonces para potasio cojo la cantidad de moles y lo divido en la cantidad menor de moles del elemento que me haya dado, que para este caso es el manganeso. Acá obviamente me va a dar 1 o cercano a 1, este obviamente va a ser 1 y aquí me va a dar un número diferente. Entonces, este número, dependiendo también en este caso pues yo no tengo que aproximar, pero van a haber de pronto algunos casos en que se tenga que aproximar, pero normalmente nos va a dar números muy muy cercanos a los enteros, o sea, con características más de enteros que decimales con grandes cantidades decimales. Esto va a ser la forma como yo voy a saber qué tanto tenemos presente eso para, o sea, cada uno de estos elementos, cómo va a estar conformado en el compuesto de acuerdo a la cantidad de átomos. Entonces, potasio tendría un solo átomo, manganeso uno solo y oxígeno 4 átomos. Esta sería la fórmula empírica y esa es la forma de cómo nosotros podemos hallar la fórmula empírica. Como les digo, chicos, voy a ir un poquito rápido, ¿sí? Para poder avanzar en la temática. Sin embargo, pues ustedes van anotando sus preguntas, luego van y revisan nuevamente la temática. Pues voy a intentar de pronto estar pendiente la otra semana o en el transcurso de la semana los que vayan estudiando para si surgen dudas, así no sean las horas de clase, por lo que tenemos pues ese impedimento de lo del lunes festivo. Y acá ya con esas fórmulas, ya cuando nosotros sabemos calcular masa molar, y es que también nos ha quedado estas clases que normalmente uno las ve todas así como de corrido, se han interferido mucho por el tema del parcial, por el tema del día del profesor, ahora esto, entonces de pronto ahí toca que ustedes vuelvan y retomen todo lo que habíamos visto en las diapositivas pasadas. Entonces, cuando hablamos de reacciones químicas nos referimos
a esos procesos en los cuales una o más sustancias cambian en una o más sustancias nuevas. Entonces, nosotros hablamos que existen unos reactantes o reactivos y unos productos. Ya ustedes en el laboratorio se pudieron dar cuenta de esto. Entonces, esa es la ventaja también de haber hecho el laboratorio, que los que hayan hecho ese laboratorio a conciencia, ya va a ser un poquito más sencillo entender esta temática. ¿Por qué? Porque entonces tenemos reactantes y productos. Esos reactantes o reactivos son los que van a estar antes de la flecha. Siempre vamos a simbolizar en una reacción química, vamos a tener los símbolos del más y esta flechita que nos va a indicar que ahí se va a dar o se va a llevar a cabo ese producto. Entonces tenemos dos moléculas de hidrógeno. Estas son las tres formas como se pueden representar las reacciones. Una es mediante los nombres escritos. Entonces decimos que dos moléculas de hidrógeno más una molécula de oxígeno, en este caso es oxígeno molecular, por eso hablamos de una sola molécula, van a dar dos moléculas de agua. Entonces, esta es la forma de representarlo, esto ya sería con la fórmula química como tal y pues ya una forma tridimensional de poder representar eso. Vamos a ver entonces las reacciones, los tipos de reacciones que existen. Hablamos de varios tipos de reacciones y todo depende pues de cómo se comporten los reactivos y los productos. Entonces, tenemos estas dos primeras que son las, digamos, unas de las fundamentales y como de las generales. Esta es como la clasificación más general que existe en cuanto a reacciones. Y decimos que son reacciones reversibles o irreversibles. En las reversibles hablamos que los compuestos, los productos que se generan pueden regresar a su estado original. Por eso se van a representar con esas dos flechas. Las dos flechas en sentidos opuestos. Significa que se puede dar en el sentido, perdón, de que A más B nos dé C más D o que D más C nos dé A más B. Entonces, ahí es cuando nosotros nos referimos a reacciones reversibles. La mayoría de reacciones, no bueno, muchas de las reacciones, porque no son la mayoría, hay de todo, pero muchas de las reacciones químicas tienen solamente esta simbología que indica que esa reacción se acaba, o sea, se termina cuando ya se agota alguno de los reactivos. Recordemos que reactivos es lo que está antes de la flecha. Entonces, cuando A o B se acaban, y pues obviamente van a producir algo de CO2, pero se acaba, pues ya no hay forma de que se devuelvan, ni hay mecanismos que se puedan convertir este C más D en ese A más B. Entonces, a eso lo llamamos irreversible, es cuando ustedes ven la flecha en un solo sentido, que siempre va a ser de izquierda a derecha. Entonces, ahora sí, esa es como digamos, la clasificación más general de las reacciones. Acá ya vamos a empezar a especificar otro tipo de reacciones. Tenemos la reacción de combinación o síntesis. Cuando nosotros hablamos de síntesis en las reacciones químicas, hablamos que se genera un producto, ¿sí? La síntesis es, sintetizar algo significa generar un producto. Pero entonces hablamos de combinación, ¿por qué? Porque pues vamos a ver que los reactivos, voy a leer primero pues la explicación acá, cuando dos o más sustancias, elementos o compuestos se combinan para dar un solo producto. Por eso lo llamamos de combinación y de síntesis, porque pues siempre va a haber, a partir de la combinación de estos, va a haber la generación de un producto. Entonces, si sumamos A más B, que es como los ejemplos que tenemos acá, el metal más un oxígeno nos va a dar los óxidos metálicos. Entonces tendríamos acá el aluminio más el oxígeno molecular nos daría este óxido de aluminio. Tendríamos acá un no metal más un oxígeno y hablaríamos de los óxidos no metálicos. Entonces este ya es el proceso oficial de formación de los compuestos y simplemente hablamos que un elemento se une con otro y forma un compuesto. ¿Sí? Entonces acá se combina, por eso hablamos de combinación, porque se combina el aluminio con el oxígeno y nos da un óxido. Y acá se combina el azufre con el oxígeno y pues también nos da un óxido, pero en este caso un óxido no metálico. Tenemos otros ejemplos, vamos a ver por ejemplo este del hidróxido, que es interesante ver cómo se forma ese hidróxido. Tenemos entonces un óxido metálico, por eso la explicación no nos dice solamente que se combinan elementos para formar compuestos, sino que pueden ser elementos o compuestos, porque entonces aquí tenemos un compuesto que se llama óxido, y este óxido se llama óxido metálico y es óxido de sodio. Ese óxido de sodio se va a unir con el agua y nos va a formar un hidróxido en donde va a pasar, se va a combinar ese sodio con una molécula de oxígeno y una molécula de hidrógeno
Y en este caso pues vamos a formar este hidróxido. Y pues aquí ya la formación de un óxido o la unión de un óxido no metálico con el agua ya no nos va a dar un hidróxido, sino que ese no metal, esa parte no metálica del compuesto, le va a dar la característica ácida y vamos a formar ese oxácido. En las reacciones de descomposición, entonces, es la reacción inversa a la combinación. Sí, si ustedes se dan cuenta acá, a partir de este compuesto simplemente se combina este compuesto con este otro compuesto y nos da un compuesto nuevo. Acá es al revés. Entonces acá la descomposición, lo que como su nombre lo indica, descompone o fragmenta esas sustancias que están en ese compuesto. Entonces A más B nos da como resultado, perdón, AB nos da como resultado A separado de B, como es el caso de este óxido metálico, que tendremos acá este óxido de plomo, que se separaría en este óxido de plomo, pero pues con un estado diferente, acá con una cantidad de moléculas diferentes, más oxígeno molecular. Entonces se separa, pero si se dan cuenta, pues no hay agregado de ningún otro tipo de compuesto, obviamente, pues porque si no está en la reacción, no podemos encontrarlo en el producto. Eso es importante. Si por algún motivo, por ejemplo, en el parcial yo les pongo una reacción en donde aquí aparece, por ejemplo, A más B y en el resultado aparece A más B más C, pues ahí falló algo, porque lo que yo tengo acá tiene que aparecer acá. Por eso es que vamos a hablar más adelante espero que sea hoy, vamos a hablar del balanceo de ecuaciones, porque justamente el balanceo surge para poder mantener la ley de conservación de la materia, en el que yo digo que la cantidad de átomos que tengo acá tienen que aparecer nuevamente acá. Entonces eso es importante. Esta, por ejemplo, no está balanceada, ¿sí? Porque aquí tenemos 2 de plomo, acá tendríamos una, entonces tendríamos que ponerle un 2 acá y otro 2 acá para que quede balanceado. Eso se llama tanteo, pero bueno, ya vamos para allá. Reacciones de descomposición, entonces tenemos otros ejemplos. Carbonatos y los hidrógenos carbonatados se descomponen para producir dióxido de carbono por calentamiento. Esta delta acá significa que hubo calor. Entonces, esta sal, que se llama carbonato de calcio, ese carbonato de calcio, al someterlo al calor, va a producir un óxido y el dióxido de carbono. Estas reacciones, no sé si yo se las puse acá también, pero todas las reacciones que producen CO2 se llaman también reacciones de combustión. Aquí, por ejemplo, otro tipo de reacciones, esta otra sal con esta otra sal se van a descomponer en una sal neutra y el oxígeno. Bueno, reacción de desplazamiento, entonces tenemos 2 tipos de reacciones de desplazamiento. Una que se llama reacción de desplazamiento simple o sustitución sencilla y una reacción de desplazamiento doble o evidentemente sustitución doble. Es una reacción por desplazamiento, un elemento reacciona reemplazando al otro en un compuesto, produciendo un elemento y un compuesto diferente. Entonces tenemos acá esta parte que sería A positivo, y ojo que acá estos positivos y negativos tienen su sentido, porque acordémonos que en un compuesto siempre tiene que haber una parte negativa y una parte positiva, una parte aniónica y una parte catiónica. Obviamente, si se va a reemplazar la parte positiva, pues se tiene que reemplazar por otra positiva. No podemos quedarnos con 2 negativos acá o con 2 positivos. Por eso es importante acá tener en cuenta los símbolos. A positivo va a reemplazar, o más bien el catión A va a reemplazar al catión B y nos va a quedar de esta manera. Se va a separar el catión B y va a quedar la unión de A más C o de AC, que tendría su parte positiva y su parte negativa. Lo mismo ocurre acá, la única diferencia es que aquí hablaríamos de un anión que va a reemplazar a la parte aniónica de ese compuesto y nos quedaría de esta manera. Ejemplos ya reales de sustitución sencilla, entonces el metal más el ácido nos da un hidrógeno más una sal. Tenemos el zinc, que es un metal, con este ácido clorhídrico, que va a ser reemplazado y esta es la formación de la sal neutra. ¿Se acuerdan que yo les había dicho ahorita cuando estábamos viendo nomenclatura, yo les decía, me interesa que ustedes entiendan cómo se
se nombran los compuestos, que ya después la forma como se forman va a ser más fácil de entender cuando veamos las reacciones. Entonces acá es donde ya ustedes empiezan a entender cómo es el mecanismo, ya no solamente ese cuadrito básico que les ponía yo al principio de todas las presentaciones, sino que ya como tal cómo se forma. Entonces acá un metal con la unión de un ácido, este sería una reacción de desplazamiento en donde el hidrógeno es desplazado por el metal y nos daría esta sal neutra y con la adición de hidrógeno. Aluminio va a reemplazar entonces acá esta parte catiónica, es decir, la parte positiva que vendría siendo el hidrógeno, nos formaría esta sal y esta sal obviamente se tendría también como resultado no solamente la sal, sino 2 átomos de hidrógeno. Es importante que siempre existan las mismas cantidades a un lado o al otro. Si no las hay, es porque toca balancearlas. Otro ejemplo, entonces el metal más agua, entonces tenemos un metal, esa ya la hemos visto. Acá entonces lo que sucede es que, fíjense que por ejemplo habíamos visto esta para la síntesis, sí, creo que era para la síntesis. Sí, para la síntesis, recordemos que esa síntesis, bueno, ahí me vuelve a aparecer conexión inestable. Si de pronto me hablan y yo sigo hablando ahí como una lorita y no les presto atención es porque no los estoy escuchando. Entonces me escriben al chat, ¿vale? Si por ejemplo alguien me está hablando y yo como si nada, no es que lo esté queriendo ignorar, sino que no lo escucho. Entonces me escriben ahí al chat para yo saber que me están hablando. Porque me ha salido ya ese letrerito de su conexión es inestable en 2 ocasiones. Bueno, y la verdad es que esta es la primera vez que hago clase desde que... ¡Ay! Escuché eso. ¿Ese fue Juan David que dijo que los odio? Ay, qué tristeza. Lo Que no peor del nos quieres caso... responder. No, Dice que no quieres ¿sabes? hablar con nosotros. ¿Sabes, Juan David, que yo estoy tan triste porque ustedes fueron tan poquitos? Pues menos mal, gente que me estima, me quiere, pero fueron tan poquitos a mi seminario ayer. Me sentí tan sola, tan vacía cuando yo empecé a ubicar en esa lista a mis químicos hermosos de ingeniería civil y yo decía, ellos no me van a faltar. No, faltaron, solamente estuvieron los que me manifiestan ese amor siempre. De resto, solo me quieren para las notas, chicos, qué tristeza, eso me tiene Ay, profe, yo desilusionadísima. quería asistir, pero tenía que asistir a otra clase. No, Juan David, las excusas hay por montón, pero la tristeza, el vacío que me quedó en el corazón, eso no se llena con nada, Juan David. Ojalá se llenara con excusas, pero no, El no, no, no. vacío de que hice falta, pero es que Claro, y esperaba ver a Laura, esperaba ver a Ana María Rocha con toda su familia Rocha ya presente, esperaba ver a Daniela, yo decía, Daniela no me va a faltar por nada del mundo. No, 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 no apareciera. Oymar, yo decía, Oymar sí, pase lo que pase va a estar ahí. Y no, y fíjense que estuvo fue José Luis, que no sé si José Luis está acá, y se vio toda la conferencia, hasta me hizo preguntas ahí del tema, de apreciaciones, imagínense eso. O sea, la verdad yo dije, no, de pronto José Luis por su mala conexión y esto no puede ser, y miren que sí estuvo. ¿Mm? Bueno, chicos, no. Uy, profe, en Uy, nuestra defensa profe, o teníamos sea que el resto no nos investigación. extrañó. es que teníamos investigación, profe. Juan David Nosotros no hable que aburridos. él no hay investigación con nosotros. Hoy Mar, Daniela, Sergio y ellos sí tienen investigación. Ah, bueno, entonces menos Yo mal me también dices entré, eso. profe. Daniela, yo no te vi. Yo realmente estuve ubicándolos y no te vi ahí conectada. Ana María tampoco, a María Fernanda No, tampoco. profe, es que como te dije, no teníamos investigación, entonces, como por esa razón Yo no tomé pudimos. pantallazo, profe, porque sabía que me ibas a decir algo así. Bueno, Daniela, bueno, entonces, si estuviste ahí, mil disculpas porque realmente, no, sí, yo estuve ahí chequeando, sino que como me tocaba abrir la presentación, hubo un momento en que no veía quién, o sea, si se habían conectado más personas. Ariel, sí, no, yo sí, Profe, la y eso que verdad. tenía, María Fernanda, ¿qué tenías que? que, profe, yo te quiero tanto que mira que tenía clase de investigación y entré a tu semillero por el celular y a la clase por el computador, ¿puedes creerlo? Ay, no, 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 eso es una maravilla. Pero entonces no le prestaste atención ni a lo uno ni a lo otro. Está, bueno, yo también Obvio, sí conecté, profe. estabas hablando de los cromosomas que tenemos y del RNA y eso. Ay, profe, yo estaba poniendo cuidado.
Me toca darles una clasecita de eso, eso es muy interesante. Sí, extraña a Sergio, al ingeniero Santiago Contreras. Yo decía, yo le iba a dar un saludo al ingeniero, pero como nos apareció. Y a Esteban Carreño sí, como que ni se apareció por esta clase hoy. Miremos a ver si está en el listado, no. Sí, pero Laurita hizo falta. No, todos me hicieron mucha falta. Jefferson hasta Profe, pero ahorita deberías cae. dictarnos esa conferencia a nosotros. Pues yo encantada, pero el problema es que nos tocaría en vacaciones. No, mentiras, cuando Permítanos, terminemos el... yo así por encima con la información que nos enviaste, a mí me pareció interesante. Y es súper interesante. Pues obviamente yo le decía ayer a Vanessa que Vanessa me hizo un par de comentarios muy bonitos del seminario. Esto es un tema que realmente, esa es una temática que realmente a los ingenieros civiles, mecánicos y eso muy poco les toca, pero digamos que la cuestión es que como es una temática de nosotros mismos, de los organismos y de cómo se pueden estudiar los organismos, termina siendo interesante para todo el mundo. Y lo que yo decía ayer en el seminario, al final me tocó modificar mucho la conferencia porque yo la estaba haciendo muy técnica y empecé a caer en cuenta que iban a estar muchas personas que probablemente si habían escuchado medio algo en el colegio, seguramente después de eso nunca más. De pronto no han vuelto a escuchar nada de ADN, de ARN, entonces ahí lo hice un poquito más entendible. Entonces sí, sería chévere, sería muy bonito de pronto ya en las últimas semanas de pronto hacer una mini conferencia de eso. Pero bueno, ya se me llenó más el corazón, ya empezaron a llenar ese vacío que tenía, ese vacío que no Profe, ha ¿quieres podido que te llenar cuente con nada. algo? Dime. Eso también es de biología, ¿cierto? Sí, claro. Es que yo no veo biología desde que estoy en séptimo, desde que estaba en séptimo, cuando estaba en el colegio. Imagínate eso. Sería genial de verdad poder hablar de ese tema. Además que en algún punto es posible que su carrera tengan que ver con algo biológico. Vanessa me contaba que, por ejemplo, hay un área de ustedes que es hidro algo. Ay, se me olvidó, pero tiene hidroambiental, que se pueden, Hidrología. sí, que se pueden especializar como en algo hidroambiental desde el punto de vista de civil y ahí eso encajaría muy chévere, muy chévere. Entonces sí, podríamos hablar de eso más adelante, sí. Bueno, continuemos entonces acá con nuestras reacciones. Entonces, estas reacciones sencillas, ¿por qué se llama sencilla? Y vamos a ver ahorita la diferencia con la doble, porque solamente se desplaza un elemento de ese compuesto que está en el reactivo. Entonces, acá aluminio desplaza hidrógenos, zinc desplaza hidrógeno, hierro desplaza hidrógeno, uno solo. Por eso se llama reacción simple o sustitución sencilla. Cuando ya nosotros analizamos la reacción doble, la de doble desplazamiento o sustitución doble, entonces ya vemos que son dos compuestos los que se van a cambiar. Ojo que volvemos al tema de positivo con negativo, entonces por eso vemos A con Z y X con B. Obviamente, pues el negativo va a pasar a la parte derecha, que es como siempre se ubicar en un compuesto la parte positiva y la parte negativa. Tenemos entonces acá que las reacciones de doble desplazamiento por lo general se llevarán a cabo si cumplen estas tres condiciones. Si se forma un producto insoluble o ligeramente soluble, si se obtiene como producto especies débilmente ionizadas, es decir, la especie más común de las débilmente ionizadas es el agua, y si como producto se forma un gas. Para ustedes puede ser importante, pero para ustedes lo más importante es saberlas distinguir, ¿sí? Eso es lo que yo considero que ustedes deben hacer. Entonces, acá, para poder distinguir las reacciones, entonces, ¿qué vamos a ver? Que hay un doble desplazamiento cuando, por ejemplo, acá, esta plata se va a unir con el azufre, entonces vemos que acá plata se une con este azufre y todo este ion, acá ya no se va a desplazar porque aquí ya hablamos de este nitrito como un ion. Entonces este ion se va a unir con el hidrógeno y nos va a formar un ácido. Entonces tenemos acá una sal neutra, un ácido que provenía de una sal también y de otro ácido. Entonces tendríamos ahí esa formación de doble desplazamiento. Acá entonces tendríamos digamos que la manera de poderlo identificar es empezar a partir la reacción en esa parte positiva y en la negativa. Entonces tenemos acá el ion carbonato que estaría conformado por CO3, la parte positiva que sería el sodio y aquí ese sodio se va a unir con esta parte que en este caso, toda esta partecita de acá haría parte, este es
Este ya es un compuesto orgánico. Pero entonces toda esta parte de acá haría como la parte negativa, esta sería la parte positiva. Por eso el sodio se va a unir con toda esta parte negativa y el carbonato se va a unir con una molécula del oxígeno y va a formar, aparte de este óxido, una molécula de agua. Bueno, otras reacciones para tener en cuenta, pero sobre todo para mí es muy importante que ustedes sepan reconocer hasta las reacciones que les acabo de explicar. Pero tenemos reacciones por neutralización, reacción por combustión, endotérmica y exotérmica. La de neutralización es un tipo especial de doble sustitución que se da entre un ácido y una base y generalmente en las reacciones acuosas se forma agua y sal. Entonces, cuando ustedes vean en la formación agua y una sal, y en los reactivos, o sea, el producto hay una agua y sal, y en los reactivos un ácido y una base, estamos hablando de reacción de neutralización. Combustión, como ya les había explicado, acá me faltó la flechita, pero como ya les había explicado, hay producción de CO2, y en la endotérmica y exotérmica tiene que ver con energía calórica. Entonces, endo significa interno y exo significa externo. Entonces, endo significa que libera, o sea, que digamos como la energía calórica que tiene esa reacción va a permitir que se produzca, o sea, hay tanta energía acá que se tiene que liberar calor. Y esta es que necesita, entonces está tan baja de energía que necesita energía calórica. Por eso vemos acá el delta H, que es el que nos va a indicar esa energía calórica en la parte de reactivos y aquí en la parte de productos. Ok, listo. Ahí entonces vamos avanzando por lo menos ya en los tipos de reacciones. Vamos a irnos entonces a la parte de balanceo de ecuaciones. Por favor, creo que esta sí no la he terminado de subir, porque es que, como les había comentado, yo tenía unas cosas en inglés y no las he modificado. Entonces, por eso, sí, acá me faltan algunas cosillas, bastantes cosillas ¿para qué? Para poder, para no dejárselas, mejor dicho, ahí miren, desde el 5 de mayo ando en esas modificaciones y no había vuelto a tener tiempo. Pero bueno, vamos a hacer eso. Bueno, en esta parte vamos a ver dos cosas importantes y una es en qué consiste ese balanceo de ecuaciones y dos tipos de balanceo de ecuaciones. El tanteo y el de oxidorreducción o redox. Tanteo, como su nombre lo indica, es la manera cuando yo empiezo a verificar por mis conocimientos básicos de aritmética, cómo puedo calcular la cantidad de átomos a un lado de la reacción y al otro lado de la reacción. El de redox ya tiene que ver con cuestiones de cómo se oxidan y se reducen los elementos en una reacción. Entonces, siempre el reactivo, si el reactivo está oxidado, ese que está oxidado pasaría o sea, ese que está oxidado llevaría sus electrones a la reacción y generaría una reacción de reducción. Eso ahorita lo vamos a ver. Y si el elemento o el compuesto que está en el reactivo está reducido, es decir, que tiene amplio o gran cantidad de electrones, él va a ceder esos electrones y va a oxidar ese proceso. Bueno, ahorita lo vamos a ver ya más en detalle, pero pues tiene que ver con esas valencias y esos estados de oxidación que nosotros hemos visto desde que empezamos a ver la parte de nomenclatura. Entonces, bueno, el requerimiento de que una ecuación esté balanceada es consecuencia directa de la ley de conservación de la masa. ¿Qué nos dice esa conservación de la masa? Yo creo que con ustedes tampoco alcanzamos a llegar a ese laboratorio, pero lo que nos dice eso es que tiene que existir, o sea, nada de, la naturaleza, la materia no se destruye ni se crea, solamente se transforma. Entonces, como las reacciones nos hablan de esos mecanismos o esos procesos de transformación de sustancias, de una sustancia queda transformada en otra, esos procesos que se llevan a cabo hacen parte de esa ley de conservación de la masa porque tenemos que verificar que la misma cantidad que tenemos en los reactivos es la misma cantidad que tenemos en los productos.
todas las ecuaciones químicas deben balancearse porque en las reacciones químicas los átomos no se crean ni se destruyen, de ahí viene la conservación de la masa, la ley de conservación, y los números y clases de átomos tienen que ser los mismos tanto en los productos como en los reactivos. Entonces era lo que yo les decía ahorita, no podemos encontrar que en el producto aparece un elemento de la nada. Si no está en los reactivos, no tiene por qué aparecer en el producto ni viceversa. Si no está en el producto, no tiene por qué aparecer en el reactivo, aunque pues normalmente es que tiene que estar los mismos componentes en los reactivos que en los productos. Bueno, entonces acá la forma como se debe leer esto, porque pues cuando nosotros vemos este coeficiente acá, pues decimos, bueno, ¿cómo se lee esto? Entonces hablamos que serían 4 átomos ya cuando está balanceada. Aquí vamos de una vez a empezar a hacer este balanceo. Entonces aquí decimos que tenemos inicialmente ya, o sea, cuando ya nos aparece este número es porque ya está balanceado. Ustedes obviamente tendrán que verificar que efectivamente esté hecho un balanceo correcto. Pero entonces, si ya aparece este número es porque ya hubo alguien balanceando esa ecuación, mal o bien, pero ya se estaba balanceando. Entonces, cuando aparece este coeficiente acá, lo que nosotros decimos es que este coeficiente va a afectar a el elemento o al compuesto del que está ubicado a mano derecha del número. Por lo tanto, este 2 estaría afectando a esta cantidad de átomos que tenemos de hidrógeno acá. Cuando no hay un coeficiente, cuando no hay un número, nosotros asumimos que el número que está ahí es un 1. Entonces, ese 1 obviamente va a estar multiplicando la cantidad de átomos del elemento del que estemos hablando o del compuesto, porque también vamos a ver, recuerden que en las reacciones pueden haber compuestos como este caso, esta sal. Pero bueno, entonces este 2 va a multiplicar este 2, por eso decimos que tenemos 4 átomos de hidrógeno a este lado y 2 de hidrógeno, de oxígeno al lado de los reactivos. Entonces, eso mismo lo tenemos que encontrar acá. Si no lo encontramos, porque pues normalmente nosotros podemos encontrar solamente el H2O, tenemos que poner un número que me permita determinar la misma cantidad que tendríamos acá. Entonces, al poner un 2, vemos que multiplicamos 2 por 2 me da 4 y este 2 afectaría al oxígeno también y serían 2. Aquí ya automáticamente con esta explicación les estoy explicando el tanteo. Ahorita vamos a ver esa diapositiva en inglés, a ver qué más información nos dice, pero ya les estoy explicando en este punto el tanteo. ¿Qué tenemos acá? Que teníamos inicialmente sodio más cloro molecular, y ese cloro y con la unión del sodio están generando una reacción de ¿qué? ¿Qué tipo de reacción es esta? Na más Cl2 equivale a NaCl. ¿Qué tipo de reacción es? Eso lo acabamos de ver. Sería de síntesis, profe. Exactamente. Sergio, también te extraña ayer, qué tristeza. No, Sergio. profe, por ahí era una cuestión ahí No, delicadita. Pues, esa cuestión entonces, ahí, no. esa cuestión ahí se interpuso en nuestro camino, Sergio. Pero bueno, ya Sí, profe, porque yo sí habíamos, tenía muchas ganas de asistir, profe, la verdad. Pero pues me sí, pasó no. ahí una cuestión ahí que se me salió de las manos y pues, sí, Pero profe. bueno, vamos a ver si como dice Juan David, de pronto, de verdad podemos, lo que les digo, pues no los voy a aburrir con 1 hora y media, porque pues, o sea, la verdad pues sí me dijeron que ha sido muy interesante, pero pues obviamente para ustedes sería una cosa mucho más corta, unos 15, 20 minuticos hablando del tema y que puedan conocer algo nuevo, porque eso Claro, seguramente profe. nunca lo van a ver en su carrera, pero sería chévere Sí, eso. Bueno, sí, muy claro que bien, sí. Sergio. Muy bien, Sergio. Es una reacción de síntesis o de combinación. Combinación y síntesis es lo mismo para este caso. Entonces, esta reacción me estaba diciendo que unimos un sodio con un cloro o con este cloro que tiene 2 átomos y que lo llamamos como cloro molecular y decimos que forma esta sal, NaCl. Como resulta que acá, cuando nosotros vemos, sí, o sea, omitan por un momento los coeficientes que están al lado, el número que está al lado, el número que lo está acompañando. Si nosotros omitimos eso, nos da NaCl, tendríamos un átomo de cloro, un átomo de sodio, pero resulta que en el reactivo me dice que teníamos 2 átomos de cloro. Entonces ahí es cuando nosotros procedemos a
generar ese balanceo mediante tanteo. ¿Qué hacemos? Simplemente ponemos el 2 acá. ¿Por qué? Porque ya tenemos 2 átomos de cloro a este lado de la reacción, nos haría falta solamente los 2 átomos de sodio y lo ponemos y ya. Entonces ahí ya podemos decir que tenemos 2 átomos de sodio con 2 átomos de cloro y que en el producto tendríamos 2 átomos de sodio y 2 átomos de cloro. Ya para esta sal, que es una sal, ya una oxisal, que obviamente es mucho más compleja, fíjense que acá tenemos un factor importante y es que en esta oxisal tenemos ¿se acuerdan que nosotros llamábamos dinitrito de mercurio? A este si lo veríamos en la sistemática. Este 2 estaría ya afectando no al mercurio, pero sí al nitrógeno y al oxígeno. Por lo tanto, multiplicaríamos 2 por 3, me darían 6 moléculas de oxígeno. 2 por 1 me darían 2, serían 2 átomos, perdón, a veces ahí digo moléculas, pero ya ustedes saben que es átomos, 2 átomos de nitrógeno. Y de mercurio, ¿cuánto tenemos? 1. Entonces, diríamos acá, un átomo de mercurio, 2 de nitrógeno, 6 de oxígeno, 2 de potasio, porque aquí ya tendríamos que la reacción sería combinado con estas 2 sales, una oxisal con una sal neutra, tendríamos 2 de potasio y 2 de yodo. Entonces, eso mismo tiene que estar a este lado. Fíjense que entonces, cuando se genera la reacción, que aquí en este caso, ¿qué tipo de reacción sería esta? A ver. Borremos esto y miramos a ver, borrador, o borrar todos los dibujos. Eso. ¿Qué tipo de reacción sería esa? Analícenla ahí bien, con calma. Ay, ahora esto no se me... Ya, ahora sí. Fíjense que acá, mientras de pronto ahí piensan, fíjense que aquí, ¿qué sucede? Este mercurio se une con Ahí el sería yodo. doble desplazamiento, profe. Exactamente, muy bien, Sergio, ¿cierto? Sí, señora. Y este potasio se va a unir con esta parte, este potasio que aquí lleva es un ion positivo, o sea, es un catión, se va a unir con el ion negativo de esta parte de este compuesto. Entonces tendríamos sería un doble desplazamiento. ¿Por qué? Porque el mercurio desplazó al potasio y, el mercurio desplazó al yodo. Ay, no, mentira, no. Sí, el mercurio desplazó al potasio y se unió con el yodo, y el potasio fue desplazado, en este caso, desplazado, sí, pues en este caso por el mercurio que se unió y permitió la unión de ese potasio al quedar vacío, este potasio positivo permitió la unión con el ion nitrito. Ahorita estoy un poquito confundida si este es nitrito o nitrato, pero creo que NO3 es nitrito y NO4 es nitrato, pero pues ahí me disculpan si de pronto cometí el error y los confundí. Pero acá lo importante es ver que existe ese doble desplazamiento. Como existe ese doble desplazamiento, cuando yo veo la reacción que me generó esta sal neutra, que sería yoduro de mercurio, con esta sal, con esta oxisal, que pues ya hablaríamos de esta nitrito de potasio. Entonces acá lo que veríamos es que no tendríamos las mismas cantidades, por lo tanto, por tanteo yo le pongo, ¿qué varía? Porque pues aquí es importante ver también qué nos está variando, qué es lo que está diferente y cuál es el que yo tengo que empezar a balancear, porque no siempre tengo que balancear todos los elementos o los compuestos que están en la reacción, a veces solamente tengo que balancear uno. Tenemos uno de mercurio y uno de mercurio, volvamos a borrar para no confundirnos acá. Ya vimos que es una reacción de doble sustitución. Tenemos uno de mercurio y uno de mercurio a este lado. Tenemos 2 nitrógenos y tenemos un solo nitrógeno. Sí, o sea, aquí ojo que no estoy teniendo en cuenta todavía, o sea, voy a tachar temporalmente, porque es como si de una vez les estoy enseñando el tanteo, es como si no lo tuviéramos. Entonces tendríamos uno de nitrógeno acá y uno de nitrógeno acá. Y 6 átomos de oxígeno, y aquí tendríamos solo 3. Entonces, y de yodo tendríamos en este lado 2 y a este lado 1. Por lo tanto, entonces empiezo a ver, ¿será que me empiezo a mover por este lado? Miremos a ver si solamente modificando esta sal neutra es suficiente para poder balancear esta ecuación.
Entonces tendríamos acá que esta sal, si le pongo un 2, y ahora sí voy a borrar esto, que fue lo que hicieron acá, al ponerle un 2, como lo que yo no tenía balanceado era ni el nitrógeno ni el oxígeno, pues entonces balanceo esta, ya me queda automáticamente los 2 del yodo, listo, quedó balanceado esa parte. Ahora al ponerle el 2 a esta oxisal, pues ¿qué tendríamos? Que esa oxisal ya quedaría balanceada porque quedarían 2 por 3, 6 átomos de hidrógeno, 2 átomos de nitrógeno y 2 átomos de potasio que también ya estarían balanceados con este coeficiente que puse a este lado. ¿Listo? Ahí lo que les digo, no solamente les estoy explicando cómo leer la reacción, sino también les estoy de una vez explicando cómo hacer ese tanteo. Como les decía, yo creo que aquí ya va a pasar a la diapositiva en inglés, entonces vamos a ver qué más información nos tenía de eso, tipos de balanceo de ecuaciones. Escribir de manera, bueno, listo, o sea, creo que hasta aquí fue donde alcancé sí, miren, hasta aquí alcancé a traducir, porque aquí me quedó un not. Pero bueno, dentro de los tipos de balanceo de ecuación, como ya lo estaba mencionando, está el de tanteo. ¿Qué es lo primero que tenemos que ver? Que se tiene que escribir de manera correcta las fórmulas de los reactivos que van a la izquierda y la fórmula de los productos que van a la derecha. Eso es lo primero que yo tengo que ver, que la fórmula esté bien escrita. Entonces, en este caso tenemos etano que va a reaccionar con oxígeno para formar dióxido de carbono y agua. Tenemos entonces 2 átomos de carbono, 6 de hidrógeno, 2 de oxígeno por este lado. Normalmente, esto es súper bonito explicarlo en el tablero, pero aquí ya no va a ser tan cool como explicarlo en el tablero. Vamos a ver. Esperen que es mejor con este texto, ya hemos visto, ¿no? Entonces, no, pero ahí se me va. Bueno, pero normalmente yo lo que hago es poner el nombre de los elementos acá abajito. Vamos, miren que sí se puede, entonces vamos a decirle que me lo haga bien chiquitito. Listo. Entonces resulta que ponemos, primero que todo debemos poner los elementos que están en la fórmula. En la reacción tenemos carbono, bueno, y aquí una siguiente regla que ya vamos a empezar a ver, normalmente se deben poner siempre los elementos que sean diferentes al hidrógeno y al oxígeno. Después de poner esos elementos ya puedo poner hidrógeno y por último el oxígeno. Ese es el último que yo debo poner en la reacción. Normalmente entonces lo que uno hace es ponerlos en el medio de la flechita. ¿Para qué? Para que yo pueda entonces determinar la cantidad que hay de este lado de la reacción y del otro lado. Entonces, de este lado tenemos 2, ¿cierto? 2 carbonos. Tenemos 6 hidrógenos y tenemos... Listo, tenemos 6 hidrógenos y tendríamos 2 oxígenos. Vamos a ver qué sucede al otro lado. ¿Tenemos cuántos carbonos? Un carbono. Tenemos ¿cuántos hidrógenos? 2 hidrógenos y tenemos ¿cuántos oxígenos? Un oxígeno, ¿cierto? ¿Está balanceado? No. ¿Por qué? Porque deberíamos tener 2 a cada lado o 1 a cada lado, dependiendo, pero pues acá normalmente nos vamos a ir por el mayor, ¿no? Si yo tengo una molécula menor, no voy a empezarle a quitar carbonos a sino voy a poner el coeficiente que nos queda al lado. Entonces tendríamos acá, vamos a ponerlo aquí a este lado para que ya ustedes lo vean bien. Entonces tendríamos 2 carbonos a este lado, un carbono a este lado. Como les decía, no nos vamos a ir a equilibrar o a balancear la ecuación hacia el más pequeño, nos vamos a ir hacia el lado más grande, o sea, el mayor. Entonces aquí tendríamos que hacer algo en el carbono de este lado para que nos quede convertido en 2. Tendríamos 6 a este lado, 2 a este lado, entonces ya lo que nosotros podemos decir, incluso pues acá que nos dice cambiar el número de coeficiente para hacer que el número de átomos de cada elemento sea el mismo a ambos lados de la ecuación, no se deben cambiar los subíndices. Entonces yo lo voy a hacer acá mismo. Sí, señora. En el lado derecho no son 3 oxígenos, ahí sí me confundí. A ver, ya miramos, Laura. Entonces, no, no, porque acuérdate que el que es tácito, o sea, el que no aparece, pero que está ahí. Al otro lado, profe, no, al otro lado. A ese. Sí, ahí sí tienes toda la razón. Entonces vamos a deshacer este. Sí, tienes toda la razón.
¿Será que podré modificar ya esto? Ya no. No, ya no. Ay, qué triste. No, no podré, no. Sí, pero sí son 3, 2 y 1, 3. No, pues, ¿qué será volverlo a escribir? Estas son esas cosas de la tecnología que a uno no le gustan, pero bueno, carbono, volvamos, no importa, vamos a volverlo a... Listo, Laura, muy bien, muchas gracias. Entonces, 6 de hidrógeno a este lado, 2 de oxígeno, perdón, 2 de hidrógeno al otro lado, 2 de oxígeno a este lado y 3. Ahí lo que dice Laura es cierto, porque tenemos 2 átomos de oxígeno acá más 1 de acá nos daría 3 átomos. Listo, 3 átomos. Listo, ahora sí. Ahora sí. Vamos a tapar esto. Entonces, ahora sí, ¿qué debemos hacer? Bueno, ahí ya ustedes entienden, chicos, ahí no sé. Bueno, ahí ustedes me entienden, qué pena ahí ahí eso, pero ya saben que hay 3 a este lado. No, eso es mejor borrarlo. Creo que era más práctico hacer esto, no había caído en cuenta. Bueno, ahí vamos aprendiendo. Entonces, ahora sí, ¿qué hacemos? Entonces, como tenemos que equilibrar acá y acá tenemos los mayores, pues primero nos vamos a este lado a equilibrar cargas. Entonces, si ponemos un 2 acá, ya con eso empezamos a arreglar la cuestión, porque ya tendríamos 2 carbonos, ¿cierto? Entonces ya nos queda equilibrado el carbono. Tendríamos, primero nos vamos con el hidrógeno, entonces tendríamos en este punto, seguiríamos teniendo 2 hidrógenos. Para que llegue a 6, pues tendríamos que poner un número 3 de este lado y ya quedaría 3 por 2, 6 y automáticamente ya cambiaría el oxígeno de este lado. Entonces nos quedaría 3 oxígenos acá más 4 de este lado, ya nos quedaría 7. Entonces no nos serviría o sea, hasta ahí nos va sirviendo, pero tendríamos 7, ¿cierto? ¿Qué nos tocaría hacer? En este caso, entonces, lo que nosotros tenemos que empezar es a modificar. Bueno, tendríamos entonces equilibrados los carbonos. Los hidrógenos ya también los tendríamos equilibrados porque se me olvidó modificar tendríamos 6 acá. Ay, bueno, ese 6... 6. Listo, entonces tendríamos 6, pero empezaríamos a tener el problema de los oxígenos. Entonces, si nosotros nos vamos acá, nos tocaría empezar a buscar un número que nos permita que nos dé 7, pero bueno, vamos a verlo acá de este lado para que ustedes vayan viendo los pasos, el paso a paso. Entonces, cuando nosotros empezamos a manejar esos coeficientes, bueno, aquí ya es donde empieza el inglés nuevamente. Vamos a ponerla completa. Entonces tendríamos acá que lo que estamos haciendo solamente que acá se complica un poquito más, pero tendríamos acá 6, bueno, lo que estábamos diciendo, 6 hidrógenos, 2 hidrógenos de este lado. Podríamos entonces empezar a poner por tanteo esos coeficientes. Acá nos quedaría 2 y acá nos serviría más un 3. Vamos a ver si lo termina acá para verlo ya más bien terminado. Listo, entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros tenemos la ecuación de esa manera, como la teníamos allá arriba, vamos a ver si acá me lo deja copiar nuevamente para hacer la comparación de lo que veníamos haciendo allá arriba. Ah, no, pues salgámonos de la presentación. Perdón un segundito acá, chicos, a ver. Me salgo de acá y la copiamos acá. Listo, ¿se acuerdan que nosotros íbamos acá en esta parte? Íbamos balanceando. Habíamos puesto, si no estoy mal, un 2 acá y habíamos puesto un 2 a este lado. Habíamos dicho que entonces, no, un 3 habíamos puesto a este lado, ya lo olvidé. Creo que habíamos puesto un 3 para que nos equilibrara los hidrógenos que eran 6.
Entonces, cuando vemos que no funciona, digamos que aquí nos da algunos trucos, pero por balanceo simplemente pues lo que nosotros tenemos que empezar es a probar los otros números. Entonces, listo, acá ya vemos que estos dos no nos funcionaron. ¿Qué tengo que empezar a ver yo? Listo, ¿qué pasa si yo aumento acá, si yo pongo un 2? Listo, me cambian los carbonos, que en este caso no sería mayor problema porque necesitábamos de todas maneras equilibrar con estos 2 carbonos que teníamos acá, ya nos darían 4 carbonos y nos daría acá nos quedaría acá con 2 carbonos. Por lo tanto, ya en ese punto asumimos que ese 2 no nos funciona de este lado y que tendríamos que poner 4 carbonos de este lado. Entonces ya empezamos a modificar. Listo, ya tenemos entonces 2 por 2, 4, tendríamos 4 carbonos, por eso lo último que tenemos que equilibrar es el oxígeno. Entonces, equilibramos los carbonos. Una vez con los carbonos equilibrados, procedemos a los hidrógenos. Los hidrógenos ya están bien equilibrados, digamos que en teoría, no, pero no quedaron bien equilibrados porque aquí ya este 2 vuelve y afecta, perdón acá esto. Este 2 afecta a este 6. Quedaríamos con 12 hidrógenos de este lado y quedaríamos con 6 hidrógenos de este lado. Por lo tanto, acá ya debemos borrar este 3 y poner el 6 para que me dé 12. Listo, entonces ya miramos a ver. Equilibrados, carbono de este lado, hagámoslo más arribita. Carbono de este lado tendríamos 4, carbono de este otro lado tendríamos 4. ¿Listo? Aquí está claro. 4 carbonos, 2 por 2, 4 carbonos. Hidrógeno. Como de ese lado, cuando pusimos el 12 nos modifica automáticamente, entonces diríamos que tendríamos 12 de este lado del hidrógeno, del lado de la reacción, que serían los reactivos, y ahora sí 12 del otro lado. Y ahora sí nos vamos con el oxígeno. Entonces el oxígeno tendríamos hasta el momento 6 de este lado, pero pues obviamente no podríamos, 6 más 8, ¿cuánto nos daría ahí? Si estaríamos bien, si 6 más 4 por 2, 8, 7, 7, 14, 8, 14, 15, esperen que aquí me dio algo mal. Porque este 7 acá no me funciona. 7 por 2, 14, 4, 8. Es que es 8 y 6, perdón. 8 y 6 me da 14, sí, ahí sí ya, qué pena, sí ya. Entonces, para que me den los 14 oxígenos que tenemos de este lado, tendremos que poner un 7 de este lado y ahí ya nos darían los 14 oxígenos acá y los 14 oxígenos acá. Quiero volver a hacer esa reacción, pero ya completa, para no confundirnos acá con esto. Voy a coger estas dos y me las voy a trastear para una diapositiva nueva. Dejemos esta acá y dejemos esta acá. Vamos a volverla a hacer completa para que no vayan a quedar dudas. Y hacerlo pues como normalmente yo lo hago. Ahí esas presentaciones yo creo que ya se los había dicho que yo lo había sacado del libro de la Chang. Ay, pero ahora no me deja ver. ¿Cómo hago? Aquí ya, no, dejémoslo ahí. Listo. Entonces yo lo he sacado del libro de la Chang y pues ellos tienen otro método, pero pues ¿y ahora qué se hizo? Esperen que no me está funcionando esto. Bueno, ahora sí.
Corramos esto para acá. Listo, entonces tendríamos acá. Recordemos, entonces lo primero que vamos a hacer es poner los elementos, lo voy a hacer así, así de pronto ustedes, no me queda así como tan bonitos los trazos, pero pues que por lo menos sea entendible. Vamos a ubicar primero entonces todos los elementos que tenemos a un lado y al otro de la reacción, que como ya lo había mencionado, tienen que ser los mismos. Entonces tenemos carbono, hidrógeno y oxígeno, siempre dejando de últimas el oxígeno, que es el más difícil de balancear. Entonces, de entrada, ¿qué empezamos a hacer? Nosotros empezamos a escribir, tenemos 2 de carbono de este lado y tendríamos un solo carbono de este lado, por lo tanto ya debemos poner un 2 acá. Tendríamos entonces, ahora sí, 2 carbonos a ambos lados de la ecuación. Hidrógenos tendríamos 6 y acá tendríamos 2, por lo tanto pondríamos un 3. 3 por 2, 6, quedaríamos con 6 hidrógenos, que eso fue lo que estábamos haciendo inicialmente. Y acá entonces nos quedaría 3 oxígenos de este lado, porque ya vamos a proceder al oxígeno, 3 oxígenos de este lado y 4 en esta parte de la ecuación darían 7. Acá no podríamos poner un número que multiplicado por 2 nos dé 7, por lo tanto nosotros vamos a empezar a hacer esas modificaciones y siempre vamos a empezar por el lado del carbono. Ya sabemos que el que no nos cuadra es el oxígeno, pero vamos a empezar por el carbono. Entonces, en primer lugar, vamos a poner un 2 acá, que es donde está el carbono, que es el número que sigue a 1 claramente. 2 por 2 me daría 4 carbonos a este lado. Y aquí, como no tendríamos 4 carbonos, pondríamos el número 4 como coeficiente para equilibrar eso. Entonces, 4 carbonos de este lado, 4 carbonos de este lado. Hasta ahí aparentemente vamos bien. El siguiente que vamos a equilibrar o a balancear es el hidrógeno. Entonces tendríamos 6 por 2, 12 hidrógenos. Como no tenemos más hidrógenos en la parte de reactivos, pasamos de una vez a los productos, tendríamos solamente 2 hidrógenos de este lado. Por lo tanto, para que me den los 12, pondríamos un 6 acá. 6 por 2 me daría 12 hidrógenos. 12 hidrógenos. Y listo, ya tendríamos equilibrados carbonos e hidrógenos. Por ese lado vamos bien. Siempre el que nos va a sacar canas en muchos casos en tanteo va a ser el oxígeno, por eso es el último que debemos dejar. ¿Tenemos cuántos oxígenos? 6 oxígenos por este lado y 8 oxígenos por este lado, eso nos daría 12 oxígenos. 14 oxígenos, por lo tanto acá nosotros tendríamos que poner un 7 para equilibrar. Acá la ventaja es que como solamente tenemos un oxígeno acá, solamente ponemos el coeficiente que necesito para igualarlo de este lado. A veces se complica cuando tenemos que hacer sumas de oxígenos a ambos lados de la ecuación. Listo, eso sería por tanteo. Vamos a ver. Vamos entonces hacer algunos ejercicios que yo creo voy a ayudárselos a copiar acá por este lado. Entonces, para que ustedes hagan ahí, practiquen rápidamente algunas ecuaciones. A ver, dejemos una diapositiva en blanco. ¿Alguien va a preguntar algo? Que escuche que abrieron el micrófono. Mientras copio yo por acá. Ah, pues ¿para qué me subo allá tan aquí? Vámonos desde acá. Ay, no me deja, no me deja. Ay, Dios. Es que me aparece ahí la barrita esa de los controles y no me deja mover, desplazarme fácilmente. Pero sí, acá me queda más fácil hacerlo. Entonces vamos a hacer esta primera reacción. Entonces, vamos a ponerlo acá una vez en subíndice. Se suma. Y es que acá sí no tengo mi tablerito. Es más fácil con el tablerito y se me quedó.
Va a tocar adquirir un tablero que para esto sí es más fácil hacer esto. Tendríamos acá oxígeno molecular, que sería 2. Ah, no, pero hagámoslo antes de, hagamos acá completa. Acá tendríamos que la reacción, el resultado, y de paso ustedes me van diciendo qué tipo de reacción es esta, CO2 más H2O. Ese C4 es metano, ese es un compuesto también orgánico. Entonces, metano más oxígeno me da CO2 más agua. ¿Qué tipo de reacción es esta? Chicos, ¿están ahí? Mientras ustedes van ¿Sería pensando, yo voy copiando. de sustitución doble, profe, o no? A ver, miremosla, a ver. Espérame aquí, vamos a escribir esta. A ver, tendríamos entonces carbono, metano, que está compuesto por carbono y 4 hidrógenos, nos va a dar, se va a combinar con el oxígeno molecular. Esperen de una vez, arreglémoslo acá. No, esta cosa sí está, bueno, dejémoslo así, más bien, no, démoslo así. Listo, con oxígeno molecular. Entonces, el carbono se va a unir, ahí estaremos hablando de síntesis, por lo menos por esta parte, se va a unir con el oxígeno. Entonces nos daría dióxido de carbono y liberaría con una molécula de oxígeno, con un átomo de oxígeno, agua. Entonces este sería más de síntesis y combustión, ¿no? Porque ahí el doble desplazamiento, digamos que no habría como más elementos con que hacerlo. N2 más H, ay, más H2. Yo creo que me demoro más en escribirlas, ya ustedes deben tener balanceada la primera, pero pues bueno, no importa. Vamos a utilizar este 3 y ahora ¿por qué no se deja usar? Hacia esta, chin, chin. Van, mientras yo duro siglos escribiendo la reacción, ustedes la van balanceando, ¿no? Ay, ese silencio absoluto, ustedes no sé cómo tomarlos, no sé si están súper concentrados trabajando, no sé si ya hicieron su reacción bien, porque hay dos por balancear, ¿no? Lo que les digo, me estoy demorando un siglo escribiendo esto, pero algún día terminaré, lo juro, algún día, listo. Pero ustedes, ¿cómo van con ese tanteo? ¿Sí van bien? ¿Sí están haciendo el ejercicio? No me gusta tanto silencio, por favor. Vamos a poner un poquito. Ah, creo que esta era la misma. No, esta es diferente. Esta es diferente. Ya ahorita la vamos a hacer también. Para darles una... Chicos, ese silencio, ¿qué significa? ¿Están muy concentrados? ¿No me están escuchando? ¿Qué sucede? Alejandro, tú que siempre eres el que me habla, dime Sí, algo. profe, estamos muy Ah, concentrados. qué maravilla. Eso era lo que quería escuchar para no distraerlos más. Sigan ahí, ya no digo más. Bueno, profe.
Bueno, listo, chicos. ¿Quién terminó ya? ¿Las están haciendo todas? Yo tengo la primera. Yo tengo la Listo. segunda. Perfecto. Yo tengo la tercera, profe. ¿Cómo hacemos ahora? ¿Cómo hacemos? ¿Me van dictando o qué? ¿Cierto que es como más fácil o van rayando la pantalla? Como más fácil dictándote, yo creo. Sí, ¿cierto? Me enredo yo, no ustedes, porque esto. Ay, miren, alguien puso una rayita. Vamos a poner acá. Listo. Si alguien quiere ir rayando la pantalla, esta última la puse en rojo porque es un poquito más compleja, ¿no? Entonces vamos a ponerlo acá en grandecito y me van diciendo, ah, pero esperen que no he sacado para sus puntos, porque qué maravilla. Esto, hace rato no saco puntos, no sé por qué, desde el 11 de mayo. ¿Qué me pasó? ¿Qué sucedió conmigo en mis puntos? A ver, listo. Hoy estamos a 20 de mayo. Listo. ¿Quién me dijo que tenía la primera? Yo, profe Ana María. Ah, listo, Ana María. Espera un segundo, que es que me aparece, eso me complica. Ustedes de pronto no lo ven, pero a mí me aparece ahí la barra esta rara y si la quito después se me complica. Listo, Ana María. Entonces, Ana María Rocha. Ana María Rocha. Listo, cuéntame. ¿Te dicto o rayo Sí, la pantalla? como quieras. Sí, si quieres rayar o si quieres dictarme lo que más fácil te quede. Ya. No sé si me está... Ay, Dios mío, ya faltan 10. Jesús bendito. Vamos a hacer solamente dos, chicos. O sea, Ana María, eso para poderles explicar rápidamente Redux, si no, no sé, Ana María, qué pasó. Chicos, hagamos una cosa. Creo que ustedes pueden rayar al tiempo. Entonces, háganme el fa y van, porque aquí a que escriba yo esas ecuaciones de Redux, me toca hacer un IT al menos, y les dejo más bien de tarea, de pronto se las copio y se las envío. Entonces vayan ustedes rayando ahí eso. Muy bien, gracias por el que está rayando ahí. Muy bien. Luis Alejandro, perfecto. Entonces aquí como me aparecen los nombres, les voy poniendo los puntos. Laura Rojas. Perfecto. Ya ahorita los reviso, ¿no? O sea, no estoy diciendo automáticamente que está bien, pero ya ahorita los vamos revisando a medida que los van poniendo. Ah, vea, Ana María, qué maravilla. Eso está muy bien, Ana María, eso está muy bien. Laura, perfecto también, Laura, muy bien. Si ven que es difícil escribir a la pobre Laura y le costó trabajo. Alejandro sí es un máster en esto, muy bien. Toca cantarle máster, máster. Muy bien, Alejandro, muy bien, excelente, pero entonces espérame porque, a ver si a mí Profe, me da Oh, pero distinto el es Alejandro, balanceo. soy yo. Ah, es que a mí me aparece ahí que esos dos los escribió Alejandro. Ay, qué pena. ¿Quién dijo yo? Pero está mal, ¿Quién? antes de... Ah, aunque ¿Quién? no sé, yo soy el rojito, el que está escribiendo en rojo y tiene el Ah, azul. sí, no, sí. Ana María, sí, ya no hay problema. Alejandro fue el que hizo la tercera, ¿cierto? sí, señora, me quedó mal, profe. Te quedó los números perfectamente escritos, pero sí te quedó mal. Ay, no, profe, ¿cómo así? Claro, mira, haz esto que hizo Ana María ya en tu cuaderno. Yo no me pongo a hacerlo porque se me van los últimos 8 minutos que tenemos en eso. Pero entonces fíjate que, por ejemplo, si tenemos un aluminio... Ay, Profe, mentiras, es pero yo que te lo no, está bien, es que la escribí yo mal. ¿Yo por qué escribí eso? Yo estoy como... Ah, es que dictaste, profe. no cambié los subíndices, pero bueno, sí, ahí con eso mal escrito sí te quedó bien, perfecto, pero era aluminio sin subíndice, el cloro también sin subíndice, pero bien.
Bien, 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 omitamos ese error. Y se encargan ustedes, ay, ¿alguien está haciendo la cuarta? Ah, veas, Ana María, qué belleza, nos está poniendo ahí para todos. Sí, ahí está bien con el error que yo cometí, está bien balanceado, ¿listo? Pero sí, te estaba diciendo que estaba mal porque inicialmente era aluminio solito y cloro solito, pero bien, perfecto, muy bien. O sea que Dejemos sí, ahí. puntos, profe. Sí, claro, no, es que igual así les haya quedado mal el solo hecho de que participen, ganan puntos. Muy Ah, bien. bueno, profe. Entonces, chicos, voy a quitar esto. Yo creo que tengo la última, pero no sé rayar. Es que yo no soy vándalo. Ay, se manda vida. Ay, Dios mío, todo decente. La última, la de rojo. No, 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 no. Entonces la Ah, penúltima. Creo que ya tengo la penúltima. listo. Díctame así rápidamente los coeficientes y El yo primer, hago el papel de vándalo acá. A ver. entonces, en el CaO y el hidróxido, con 3. Sí, Y en el... No, ese creo que está bien. En el H2, en el oxígeno, en el agua, van 4, si no estoy mal. Sí. 4. Vamos a verlo rápidamente. Y si acaso, pues como ya se nos acaba el tiempo, de pronto les pido el FA que revisen Redox y el viernes les quito un momentico de laboratorio, incluso si quieren les dejo el fin de semana para que entreguen el informe para ver lo de Redox, porque ya también me da pena abusar de ustedes. Fíjense entonces, primero ponemos los elementos, calcio, fósforo, y ya no hay más elementos diferentes a este, y tenemos hidrógeno y oxígeno. Si Juan David nos dice que es así, tendríamos 3 de calcio a este lado, 3 de calcio a este lado, iríamos No, bien por ese no, lado. no, mentiras, lo estoy haciendo mal porque también, digamos, P, ahí tiene 2, entonces este también estaría obligado a ser 2. El H3PO4 también tendría, está trabajando con 2. O sea, te digo, trabajando no, sino serían 2 eh, moléculas. Ajá, exactamente. Entonces, bueno, yo voy dejemos ahí que ustedes sigan mirando, toca que vayan tanteando y eso. Voy a ver si en 5 minutos, vamos a intentarlo, vamos a hacer lo posible. Así sea que alcance a copiar solo ay, ahora como ratón. Listo. Así sea que alcanza a copiar solamente la fórmula. Vámonos con cuál, con esta, una que tenga HNO3, no tengo. Vamos con este, a ver, copiémoslo. Ustedes mientras tanto, si le tomaron pantallazo a eso, tómenle pantallazo y si no, ya ahorita yo les tomo un pantallazo y se los envío al WhatsApp. Así sea rápidamente, pues que no me quiero quedar como con todo lo de oxidorreducción. Así tan solito. Cu más H, N, ay, O3. Ay, esto se me va a descargar. Ya, ¿sí me están escuchando todavía? Sí. Cu, NO3. Juan Carlos. Ay, Jesús, ¿será que ya es de la otra clase? Ay, NO3. No, no, chicos, no, hagamos las cosas al derecho. Ya, como hay clase a las 6, ya me empieza a estresar cuando me empiezan a pedir admisión porque, ¿qué? Porque empezamos me empieza a dar cargo de conciencia que ya los profes necesiten entrar. Chicos, con oxidorreducción, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Yo ahorita les voy a enviar unos ejercicios de oxidorreducción o son unas reacciones o con estas mismas, no importa. ¿Y qué tenemos que hacer? ¿Qué es lo principal que se tiene que hacer en esto? Debemos poner los estados de oxidación. Cuando una especie o una sustancia está así solita, el estado de oxidación, recuerden que es 0. El estado de oxidación del hidrógeno siempre va a ser +1. El estado de oxidación del cloro, en este caso, pues necesitaríamos saber
cuál sería el que nos permitiría acá manejar en este caso. Vamos a ir, bueno, sí, manejemos este HCl, entonces aquí trabajaríamos, aquí se... es que este es, yo sí, acuérdense que este yo lo escribí mal y aquí es Profe, 1. profe, ya tengo el ejercicio que estaba haciendo, te lo envío a WhatsApp. Sí, como para- Juan David, hazme el fa, porque es que ya me entró el afán, sino que es que no quiero, borremos esto, que sí, aquí se acuerdan que me ha quedado mal esto, y por eso le estaba diciendo yo a Alejandro que estaba toda mal la ecuación y no, él estaba bien, yo era la que estaba mal. Entonces, vamos a borrar acá esto, cojamos esta solamente. Entonces, cuando está la especie solita, ponemos el estado de oxidación 0, a este le vamos a poner esta oxidación +1, el cloro acá trabajaría con -1, porque volveríamos a las normas de que la suma algebraica de esto tendría que dar 0, entonces aquí sería +1 -1. En el caso acá entonces de esta sal, de este cloruro, aquí el aluminio trabajaría con +2 y el cloro trabajaría con -1, ¿cierto? Y el hidrógeno para este caso trabajaría con 0. Van a empezar a entrenar al menos a volver a recordar esos estados de oxidación. ¿Qué es lo importante del balanceo de oxidorreducción? Que acá tenemos que ver cuáles cambian, qué estados de oxidación cambian, qué elementos cambian su estado de oxidación. Entonces tenemos que el aluminio pasó de 0 a +2 y que el cloro pasó de... no, ahí el cloro quedó igual porque quedó con estado de -1, -1, y el hidrógeno pues también fue uno de los que cambió. Entonces, normalmente hay una especie que se oxida y hay otra que se reduce. Cuando nosotros hablamos que se oxida, significa que aumentó. Entonces, por ejemplo, acá el aluminio que pasó de 0 a 2 aumentó o se oxidó, aumentó la cantidad de electrones, es decir, ganó electrones, pasó de estado 0 a estado +2. Y la otra generalmente tiene que perder. Entonces, en este caso, lo que vemos es que hidrógeno acá estaba +1, hagan acto de fe que esto es un +1, pero entonces este es un +1 y pasó a 0, perdió un electrón. Entonces, ahí ya el resto lo vamos a ver en la siguiente clase, pero por lo menos por ahora vayan practicando, incluso con estas que tienen acá si quieren. Estas orgánicas no, porque esas orgánicas tienen ahí a veces como un manejo diferente, una complicación diferente, pero con estas otras sí, con las del medio sí, ni la primera ni la última hagan oxidorreducción. Por lo menos para que ustedes digan, bueno, listo, según los estados de oxidación que saqué, fue fácil entenderlo de los estados de oxidación, se generé estos estados de oxidación y esta se oxidó o esta se redujo, o por lo menos que me digan, esta aumentó de electrones y esta disminuyó de electrones, ¿listo? Entonces, quedamos así, chicos. Nos vemos entonces el viernes, pero entonces yo les envío su guía, no hay problema, o sea, yo les envío la guía, pero me va a tomar unos 10 o 15 minuticos de la clase para hablar de la oxidorreducción y dejarles un par de ejercicios. Yo no les voy a complicar mucho la vida con esto. Con eso terminaríamos lo de reacciones y balanceo de reacciones y pasaremos yo creo que a soluciones. A fondo, estequiometría y eso, pues como tal no pudimos ver, aunque todo esto hace parte de eso, ¿vale? Entonces, un abracito, chicos, y una feliz tarde. Y ya dejemos a los otros entrar. Si Juan Carlos era del grupo, es que como no se puso el apellido, me hacen el favor y le piden disculpas de mi parte de no haberlo dejado entrar, aunque pensé que ya era del otro grupo. Un abracito, chicos, y una feliz noche para todos. Bueno, profe, gracias. Listo, chicos. Chao.